Una persona sensata, con sentido común, siempre reflexiona, discierne y cuela toda la información que recibe. Que no toda la información que se recibe, especialmente en Facebook y en otros centros de información pagados por ciertos intereses, es verdad. Y hay un principio que es falso. Se piensa que por tanto repetir una mentira, la gente va a aceptar eso que es mentira como verdad. Y esto pasa. Por eso, una persona sensata siempre reflexiona, siempre va discerniendo la información para quedarse con lo bueno. Ese es un principio fundamental en la vida de nosotros. El cristiano, delante de la palabra, recibe mucha información del amor de Dios. Tenemos derecho a discernir, a reflexionar, a meditar y quedarnos con lo bueno. Y Dios siempre nos da la parte mejor. Y en la palabra de Dios que escuchamos, aquí vienen los mandamientos como mandamientos de vida. Y como mandamientos de vida nos comunican la plenitud del amor de Dios. Pero en ese discernimiento espiritual que el creyente va haciendo de la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios para su propia vida, para su propio crecimiento, y es capaz de discernir la propia vida que estamos viviendo con lo que la palabra de Dios, que ilumina, nos orienta en el camino que todos nosotros llevamos porque somos peregrinos. Hoy tenemos las intenciones de algunos queridos difuntos y nuestros difuntos ya han hecho el camino y Dios en su amor tiene el juicio. A nosotros que somos caminantes todavía, nos queda el discernir, el comparar nuestra vida con el plan, con el proyecto, con el diseño que Dios en su amor tiene para cada uno de nosotros. Y en este sentido comprendemos lo que nos dice hoy el Evangelio. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. ¿Por qué? Porque a veces nos sucede que escuchamos la palabra, eso está bueno para mi hijo. A eso magnífico le cayó a mi marido y le dio en la chapa. No, señora. La palabra la agarramos para nosotros.
para nuestra propia conversión. Y entonces vamos a comprender que no se trata simplemente de creer en Dios, porque hasta el diablo cree, y el diablo sabe más que nosotros, sino que el cristiano es aquel que le cree al Señor. Entonces hay una diferencia fundamental entre creer en Dios y creerle al Señor. Porque cuando se le cree al Señor, entonces uno apropia, encarna la propia palabra del Señor en uno. Porque si no es muy fácil predicarle a los demás y nunca nos convertimos. Es fácil prohibirle a los demás tantas cosas y con tanta situación así, nosotros tampoco entramos al reino. Entonces, cuando la palabra de Dios se va viviendo, uno se va dejando llevar por el Espíritu Santo. Ya viene Pentecostés. Y no se trata simplemente de cantar, Espíritu Santo viene a mí, Espíritu Santo viene a mí. No. Se trata de abrir el corazón en docilidad para aplicarse uno la palabra de Dios y en medio del mundo, en medio de tanta situación adversa, en medio de tanta dificultad, permanecer en el amor de Dios. En el amor de Dios que se va a manifestar siempre en el amor a los demás. Porque la medida del amor nuestro a Dios está precisamente en el amor que le tengamos a la otra gente. No nos engañemos, porque aún en lo religioso es fácil engañarse de creer que uno está glorificando a Dios cuando nuestras relaciones no están bien con los demás. Entonces no hay gloria a Dios, por más que canten, por más que griten, y por más que digan, gloria a Dios, hermano, la vida no es eso. La vida es de obras concretas. Y en las obras concretas es cuando realmente damos la prueba de que nos hemos dejado llevar por el Espíritu Santo. Hoy el Evangelio ocupa una palabra que al Espíritu Santo se le llama así también, el Paráclito. ¿Y quién era el Paráclito en la cultura griega, en la cultura romana? Era el abogado defensor. Alguien no tenía cómo defenderse, entonces le daban un Paráclito. Y el Paráclito estaba a la par para aconsejar, para iluminar. Y aún más, Jesús hoy nos dice que el Espíritu Santo se nos dará y les enseñará todas las cosas. Pero es que también cuando nosotros decimos que hemos recibido revelación, porque hay tanta gente iluminada, pero que de iluminados no tienen nada. Es cuando todo lo filtramos a la luz del amor, que es el querer de Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida. Y el Espíritu les recordará todo cuanto yo les he dicho.
Y Jesús es bien claro, porque a veces, miren, escogemos citas bíblicas que nos convienen nada más a nosotros. O la Biblia o la agarramos toda o no agarramos nada. Es ahí donde el Espíritu Santo va a ir haciendo su obra. Pero el cristiano es aquel que constantemente, viendo su propia vida, viendo también cómo está la situación en el mundo y concretamente en el ambiente propio donde nosotros estamos, se va dejando iluminar y va discerniendo según el Espíritu Santo. Y eso quiere fe, eso quiere esperanza y sobre todo eso quiere amor concreto en todas las circunstancias de nuestra vida. Porque en el último día, ¿cuál será la tabla de medida que Dios use? En el juicio de Dios. Y el juicio de Dios nunca es condenación, sino que es salvación. La justicia de Dios no es darle penca a los malos y premiar a los buenos, no. La justicia de Dios es siempre salvación. Pero en su justicia Dios tiene una medida. ¿Cuál será esta medida? ¿Cuál será? La medida del metro. Es la medida del amor. Y cada uno sabe cuánto está amando. No nos hagamos los chiquitos y los inocentes. Cada uno de nosotros sabe a qué rincón de mi corazón todavía el Señor no ha llegado. Y no ha llegado, ¿por qué? Porque Él no quiera llegar. No, es que no le hemos dado espacio. Recuérdense que San Pablo nos dice, en Dios somos, nos movemos y existimos. Y esto nos lo hace comprender el Espíritu Santo.